página 431. Vecinos distantes, por Alan Reading, 1985. Capítulo 18. Hacia un futuro incierto. Muchos extranjeros, sorprendidos ante los extremos de riqueza y pobreza que hay en México, han sostenido, desde hace mucho, que una nueva revolución es inevitable. Muchos mexicanos, poco conocedores de los caminos misteriosos del gobierno, han puesto también en duda, con frecuencia, la resistencia de su sociedad. Pero nada ha sido más equivocado que el pronóstico del ocaso del sistema político mexicano. Desde su fundación en 1929, ha presidido la transformación de una sociedad rural en una nación en gran medida urbana y se ha ajustado a la cuadruplicación de la población del país. En fecha más reciente, aguantó un profundo movimiento antigubernamental en 1968, subsistió después de una grave crisis política en 1976 y desafió todos los pronósticos, conservando la estabilidad durante la atonía económica posterior a 1982. A pesar del descontento generalizado por la corrupción, las injusticias y la ineficacia que caracterizan al sistema, no ha surgido ninguna alternativa viable. Sin embargo, hay poco espacio para la complacencia. Bajo la tranquilidad superficial, las repercusiones del cambio, el crecimiento y la urbanización están sometiendo a la sociedad a una presión sin precedentes. México hoy, como si todos los momentos de la historia del país se hubieran telescopiado, se está preparando para el siglo XXI sin haber resuelto el legado del siglo XVI. Los problemas del subdesarrollo se están mezclando con el superdesarrollo, la miseria irremediable coincide con el crecimiento excesivo, el peso del pasado se opone al imán del futuro. El dilema, más complejo que si se tratara de ricos contra pobres, urbano contra rural, derecha contra izquierda, llega a la cuestión fundamental del perfil de México como nación. Se ha trasplantado una cabeza nueva a un cuerpo viejo, una minoría occidentalizada, inquieta, individualista y materialista impuesta a una mayoría oriental, conformista, comunitaria y tradicional y la relación es incómoda. La mayoría de las personas campesinos, pobres de las ciudades, habitantes de ciudades pequeñas en la provincia que luchan por enfrentarse a sus problemas en un sentido mexicano, que viven el presente en consonancia con su propio pasado, nunca cuestionan su identidad de mexicanos. En cambio, las clases medias y ricas están atrapadas en un futuro sin raíces, adoptando ávidamente costumbres y valores que no son mexicanos y, en muchos casos, incluso pensando que tienen la opción de convertirse en estadounidenses. La interrogante inmediata es si el sistema puede crear una única estrategia que satisfaga a estos dos sectores contrarios. Es más, ¿pueden aprender a coexistir estos dos Méxicos contrastantes? Hasta ahora, el sistema político ha reflejado meramente los cambios y las contradicciones que saltan a la vista en la sociedad en general. El control de los estratos superiores del gobierno ha pasado de las manos de políticos expertos que estaban en contacto con las bases de la sociedad, a las de tecnócratas más conocedores del funcionamiento de la economía mundial que de los intríngulis políticos de México. La nueva casta ha introducido un sistema político más abierto, más democrático, pero depende todavía de que un partido anticuado y debilitado legitime su poder por medio de los votos de campesinos y obreros a los que no representa ni entiende. Las clases medias urbanas, cuya propia existencia es producto del crecimiento y la estabilidad producidos por el sistema, pueden votar, cada vez más, contra el PRI gobernante gracias a las reformas políticas de años recientes. Los nuevos tecnócratas, sin estar seguros de cómo manejar la democracia, recurren a la vieja técnica de arreglar los resultados de las elecciones, como son inexpertos lo hacen en forma torpe, como son altaneros se niegan a dirigirse a los políticos veteranos para que ellos lo hagan. El consenso de intereses, cuidadosamente alimentado, que mantuvo unido al sistema durante mucho tiempo, ha sido también golpeado por el cambio.
La fe que el sector privado siempre tuvo en el gobierno quedó seriamente erosionada por los gobiernos de Echeverría y López Portillo, dando por resultado que algunos empresarios de provincia respalden ahora, abiertamente, al conservador PAN en las elecciones locales. El movimiento obrero, el pilar más confiable del sistema, ha sido debilitado no solo por la última crisis económica, sino también por la lucha por encontrar un sucesor de Fidel Velázquez, el vetusto dirigente. El ejército ya ha contemplado cómo los viejos generales revolucionarios son reemplazados por oficiales más jóvenes, con más estudios y una clara mentalidad de clase media, que además no disimulan su reprobación de la forma en que el país ha sido gobernado desde 1970. Los medios de comunicación están dominados, cada vez más, por Televisa, el gigante de la televisión que, constantemente, refuerza valores conservadores, de clase media e incluso norteamericanizados. La Iglesia Católica, que durante muchas décadas apoyó el status quo, manteniéndose alejada de la política, está alzando su voz ante los negocios públicos, en un esfuerzo por aumentar su parte de poder. Muchos de estos problemas, generados por el crecimiento, salieron a la superficie debido a la contracción económica. Con la salvedad de la Iglesia, los componentes del sistema habían gozado siempre de una parte privilegiada de un pastel económico que se expandía, pero su alianza empezó a vacilar cuando las recompensas amenazaron con evaporarse. Durante las etapas de expansión, sobre todo en los años 70, una constante mejoría del nivel de vida mantuvo a las clases medias en gran medida apolíticas, pero éstas se convirtieron en críticas activas del régimen cuando su futuro se nubló ante sus ojos. Durante muchas décadas, la creación de 500.000 o más empleos al año mantuvo la calma en el conjunto del país, si bien fueron insuficientes para eliminar el subempleo crónico, bastaron para alentar la esperanza de la movilidad económica. Al no haber crecimiento, los mexicanos jóvenes ingresaron a la fuerza de trabajo sin nada que defender. La crisis económica legada al presidente de la Madrid, en diciembre de 1982, era menos peligrosa que el sombrío futuro que heredó. Muchos de los síntomas inmediatos de un crecimiento excesivo y caótico respondieron rápidamente a la medicina tradicional de la austeridad monetarista, permitiendo que el gobierno proclamara orgullosamente que la crisis había sido controlada. Pero a diferencia de varios presidentes entrantes anteriores, que se vieron obligados a reducir el gasto durante 12 o 18 meses antes de iniciar sus propios periodos de expansión, De la Madrid enfrentaba la perspectiva de un estancamiento largo, que en México significaba tasas de crecimiento anual de menos del 4%. Desde la Segunda Guerra Mundial, ningún presidente ha tenido que gobernar a México sin un crecimiento constante, aunque cíclico. El problema tenía dos aspectos. En primer término, ya no estaban disponibles los recursos necesarios para una nueva explosión de desarrollo. Las exportaciones de petróleo maximizadas y los nuevos créditos extranjeros apenas si cubrían las importaciones esenciales y los pagos de intereses sobre la deuda externa por 95.000 millones de dólares. El cuantioso capital que salió del país entre 1980 y 1982 no parecía dispuesto a retornar, mientras que las exportaciones no tradicionales, la inversión extranjera y el ahorro interno sumaban muy poco para el crecimiento. México cubrió los intereses pagaderos en 1983 y 1984 frenando el gasto, las importaciones y el crecimiento, pero estaba comprometido a pagar otros 12.000 millones de dólares por concepto de intereses en 1985, año en el que el gobierno esperaba reanimar la economía. La deuda en sí no será reembolsada y la última reestructuración libera a De la Madrid de esta preocupación durante el resto de su sexenio, pero durante toda la década de los 80 escasearán los fondos nuevos para el desarrollo. En segundo término, las implicaciones políticas que tiene el no haber podido recuperar las elevadas tasas de crecimiento tradicionales colocan al país en la encrucijada entre aceptar los riesgos de una mayor democracia, tratar de perpetuar el sistema existente al tenor de circunstancias más difíciles o recurrir a un autoritarismo más abierto. Las tres opciones implican peligros ocultos.
Los actores medulares del sistema preferirían que se restaurara el status quo anterior a 1982, pero ello requeriría una cantidad importante de erogaciones del gobierno, para pagar el servicio de sus aliados, situación que podría darse tan solo si Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y los bancos extranjeros sintieran la necesidad repentina de subsidiar la estabilidad de México. Sin tal subsidio, quizás se podría convencer a quienes sostienen el sistema de que se quedaran en su lugar con menos beneficios, pero ello exigiría un grado de liderazgo político que, al parecer, no existe dentro de la nueva élite tecnocrática. En realidad, el sistema se mantuvo unido a principios de los años 80 porque no había una alternativa, pero sus beneficiarios tradicionales se inclinaban menos que antes a invertir en su supervivencia. Nadie quería que el barco se hundiera, nadie había tratado de atacarlo, pero pocos trabajaban para mantenerlo a flote. Un desafío político más visible procedió de las resentidas clases medias, sin cuyo consentimiento ningún régimen ha tratado de gobernar desde la Segunda Guerra Mundial. En teoría, el gobierno podía permitir más democracia, dando cabida a que las clases medias votaran por el opositor PAN, reconociendo sus triunfos y augurando el surgimiento de un sistema bipartidista. Pero toda la estabilidad de México se ha creado en torno a la premisa de una autoridad central, poderosa y prácticamente infalible y, paradójicamente, un mayor grado de democracia podría sugerir la desintegración del país, así como del sistema. En cambio, competir por el apoyo electoral de las clases medias implicaría que recursos destinados al bienestar social, el desarrollo rural e incluso la industrialización se transfirieran a la conservación de la estabilidad monetaria, el gasto de los consumidores y la mejoría urbana, política que en 1984 parecía tentar al gobierno. Pero esta estrategia, aunque produciría un alivio político a corto plazo, sembraría también la centrado-milla de una nueva crisis financiera, que podría resultar en un desastre político incluso mayor. El costo de aplacar a las clases medias sería el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los mexicanos que, aunque menos capaces de articular y organizar su disensión, no permanecerían pasivos indefinidamente. Los nuevos tecnócratas en el poder, inexplicablemente, como si se les hubiera negado el acceso a las claves secretas necesarias para dirigir el sistema, abandonaron muchos de los instrumentos que han sido efectivos para controlar a las masas. Se culpó al populismo del pasado por muchos de los males económicos, pero no se encontró un sustituto para sostener la legitimidad política del régimen revolucionario o para mantener viva la esperanza de los necesitados. Como se pensaba que el liderazgo político era menos importante que la buena planificación y administración, las líneas de disciplina y autoridad del país empezaron a borrarse. Incluso el recurso eterno del nacionalismo fue tocado con timidez. El gobierno, temeroso de alejar a los conservadores del país y a los empresarios extranjeros con el uso de una retórica antiestadounidense establecida, encontró que el énfasis dado a símbolos patrióticos como el himno, la bandera y el escudo nacionales no despertaban un sentido de solidaridad dentro del régimen o dentro del país. Cuando México se ha quedado sin los recursos políticos y económicos necesarios para conservar la paz mediante la manipulación, la negociación, el populismo y la corrupción, ha recurrido al autoritarismo. Y en 1984 empezaron a aumentar los indicios de que la frustración conducía hacia la intolerancia. Pero esta opción quizá no sea tan fácil como en 1968, última fecha en que se ejerció plenamente. Las clases medias se han acostumbrado a una dosis nueva de libertad individual y política, y el sistema en general podría llegarse a dividir bajo el peso de la represión. La duda más constante es si el ejército estaría dispuesto a intervenir una vez más para salvar al gobierno civil. Los políticos conocen poquísimo la forma de pensar del ejército, pero contemplan la posibilidad de que, ante el descontento político, la mala administración económica y el claro rechazo del gobierno por parte de las clases medias, los militares quizá preferirían tomar el poder a tener que sostener un régimen incompetente.
Esto no ocurriría salvo que el golpe contara con el apoyo de sectores medulares de la sociedad y, si el gobierno conservara la iniciativa política, el ejército no representaría una amenaza inmediata. Pero tampoco era ya un servidor seguro de las autoridades civiles. Conforme México caminaba irrevocablemente hacia un periodo de incertidumbre interna creciente, resultaba fundamental que Washington entendiera al país. Históricamente, la preocupación principal de Estados Unidos. Centrado ha sido la estabilidad de México, misma que, por muchas décadas, pudo tomar como un hecho. Pero en años recientes, el nuevo temor ha sido que la fiebre revolucionaria de América Central pueda infectar a un México debilitado por los problemas económicos. No es la primera vez que Washington se equivoca en su interpretación del vecino. Estados Unidos ha llegado a asustarse ante la idea de un México marxista en su frontera sur y ha presionado al régimen para que se dirija a la derecha y fortalezca sus defensas. Pero la estabilidad inmediata de México corre menos peligro por una rebelión de masas encabezada por la izquierda que por un motín de las clases medias inspirado por la derecha. Sin embargo, si el gobierno se moviera marcadamente a la derecha para diluir esta amenaza y complacer a Estados Unidos, alteraría el equilibrio político y correría el riesgo de despertar el descontento de obreros, campesinos y estudiantes. La sabiduría política dictaría que no se virara hacia la derecha, y las realidades económicas impedirían al gobierno elegir la izquierda. Si lo hiciera, la economía se desestabilizaría rápidamente por la fuga de capitales, el acaparamiento y la inflación, y el ánimo político del país quedaría incluso más polarizado. El nuevo gobierno, al reconocer los grandes riesgos de un cambio de curso, trató de que el sistema continuara con lineamientos esencialmente tradicionales, esperanzado en calmar, de alguna manera, tanto a los grupos de interés medulares como a la población en general, sin ceder nada de su poder. El temor al cambio político ha sido una característica común de todos los gobiernos desde Cárdenas, e incluso durante los momentos críticos de mediados de los años 80, dicho instinto se mantuvo fuerte. De la Madrid, a semejanza de muchos de sus antecesores, hizo su campaña presidencial fundamentándose en la plataforma del cambio, prometiendo posiciones nuevas ante problemas tan viejos como la reforma agraria, la corrupción, la libertad electoral y el papel del Estado en la economía. Pero conforme se enfrentó a las realidades del poder, gradualmente fue cambiando su perspectiva. Resultaba cínico presentar la esperanza de una mayor justicia social en un momento en que se derrumbaban los salarios reales. La lucha contra la corrupción siguió siendo necesaria, pero la supresión de su práctica ya no resultaba factible. Un mayor grado de democracia era un objetivo válido, pero implicaba repentinamente riesgos inesperados. La disminución del papel que desempeña el Estado en la economía fue saboteado por intereses burocráticos y políticos atrincherados. En resumen, De la Madrid descubrió los límites del poder presidencial en México. Y, limitado por el ciclo de su sexenio, su preocupación mayor pasó a ser la conservación de la estabilidad, su mayor ambición la de entregar el poder pacíficamente en diciembre de 1988. Como las perspectivas políticas, económicas y sociales del sistema estaban bloqueadas por los problemas a corto plazo, no se podía prestar mucha atención a las cuestiones del desarrollo a largo plazo. Cuando se contempla el siglo XXI, se hace con fatalismo. Ninguna ex colonia que tenga una población indígena importante ha logrado jamás salir del subdesarrollo. No existe ningún proyecto válido, ni, al parecer, ningún plan improvisado funciona. Incluso aunque el sistema político mexicano subsista en su forma actual, sus administradores albergan pocas esperanzas de que los agudos problemas sociales del país se puedan resolver antes del año 2000. Optimistamente se podría parecer a Grecia, con pesimismo se parecerá más a la India. El crecimiento económico beneficiará principalmente a las clases altas y medias, empeorando más la distribución de la riqueza. La pobreza rural y urbana será endémica, y estará acompañada de los consiguientes problemas de desnutrición, enfermedades prevenibles, viviendas inadecuadas y analfabetismo funcional.
cientos de miles de mexicanos seguirán buscando trabajo en Estados Unidos año con año. Los gobiernos se verán obligados a atacar estos problemas por medio de programas de ayuda social y diversos subsidios, pero seguirán considerando al crecimiento industrial como el único camino para sacar de la miseria a la mayoría de los mexicanos, incluso aunque dicha estrategia haya demostrado ser deficiente en el pasado. Se han descuidado también los aspectos fundamentales del medio ambiente y los recursos. Aunque el país puede estar confiado en que sus necesidades de energía a largo plazo están satisfechas, enfrenta una escasez crónica de agua y tierra cultivable. Las fuentes de agua están padeciendo de explotación excesiva, contaminación y desperdicio, mientras que la calidad de la tierra se deteriora por deforestación, desertificación y erosión. En las grandes zonas urbanas, la contaminación del aire y el agua es otra prueba más de que los mexicanos siguen considerando al medio ambiente como un recurso gratuito y renovable, en lugar de ser uno que exige cuidadosa protección y conservación. La necesidad de rediseñar el perfil demográfico de México y prepararse para una población urbana e incluso mayor sí se reconoce, pero ello requiere difíciles decisiones que producirían resultados hasta dentro de muchas décadas, y se posponen con gran facilidad. Lo anterior es totalmente evidente en la Ciudad de México, ya muy difícil de administrar y habitar, y que está condenada a que su población se duplique para los primeros años del siglo entrante. Y el costo que significa alimentar, albergar, transportar y abastecer a los capitalinos le pesará mucho más a todo el país en general. Los mexicanos, que luchan con tantos problemas del pasado y el presente, encaran el futuro con ambivalencia. El primer siglo de independencia del país sugiere que los largos periodos de estabilidad son alterados por convulsiones sangrientas, mientras que los antecedentes desde la revolución implican cada vez mayor madurez política. Pero ninguno de esos precedentes basta para iluminar el futuro. Muchos mexicanos, sin saber si deben prepararse para un cambio violento repentino o para una continuidad relativamente tranquila, viven al día. Los mexicanos comunes siempre han contemplado el futuro con estoicismo y parecen menos inquietos, enfrentan los desafíos cuando estos se presentan. Pero las clases medias están poseídas por dudas que socavan al mismo sistema que antes les producía seguridad. Incluso dentro del gobierno, los funcionarios moderan su confianza en la supervivencia del sistema con el reconocimiento discreto de la impredictibilidad del pueblo de México. La variable medular no está en la forma en que la sociedad responderá al sistema, sino más bien en la forma en que el sistema se adaptará a un país a la vez cambiante y no cambiante. En el pasado, el sistema obtenía su fuerza de una sociedad tradicional creada en torno a valores políticos y culturales aceptados. Después, las clases medias y altas se separaron de esa sociedad y exigieron un sistema que diera prioridad a sus intereses. Los gobiernos recientes respondieron, apresurándose a modernizar al país en términos económicos por medio de enormes erogaciones y endeudamientos, y en términos políticos mediante la adopción de mayor cantidad de los atavíos de la democracia occidental. Pero en este fenómeno, México no se hizo ni más justo ni más estable. Por el contrario, tanto en terrenos económicos como políticos, se hizo más vulnerable a la desestabilización proveniente del exterior y, así, menos independiente. La verdadera fuerza y estabilidad de México radica y permanece en su pueblo, en el mexicano que conserva las tradiciones familiares y comunitarias, cuyas expectativas materiales están por debajo de sus aspiraciones espirituales, cuyo nacionalismo es irrefutable porque no es manifiesto. Su futuro tiene poco que ver con gobiernos y sistemas políticos. Su vida tiene un ritmo propio. Incluso sus expectativas son limitadas. El auge reciente fue una fiesta y la vida volvió a la normalidad cuando terminó. No entendieron por qué empezó o por qué terminó, pero se adaptaron a ambas situaciones. Un sistema que dé la espalda a este México estará en equilibrio precario sobre el débil y poco confiable pilar de un sector de la sociedad cada vez más alienado. Correrá el riesgo de un contragolpe del pasado. Los peligros de un crecimiento económico excesivo saltaron a la vista en 1982, pero los riesgos de un cambio cultural,
social y político demasiado rápido son incluso mayores. Pocas sociedades tradicionales se han modernizado a gran velocidad, sin inestabilidad o represión. En espíritu, México no es, y quizá nunca será una nación occidental. Pero al tratar de hacer que el país sea superficialmente más centrado democrático, más occidental, más presentable en el extranjero, se han debilitado las raíces que tenía el sistema en la población. Se ha convertido en algo menos verdaderamente democrático porque no representa tanto a los mexicanos auténticos. Cuanto más responda el sistema a una minoría norteamericanizada, tanto más flagrantes serán las contradicciones dentro del país. La interrogante no es si México debe tiene que desarrollarse, sino más bien si crece, cambia y se moderniza en consonancia con la mayoría de su población. Si el sistema se dirige hacia adentro, puede llegar todavía a la fuerza real del país. La historia, la religión y la cultura de México le han hecho una nación que, desde épocas precolombinas, ha existido a la escala de los dioses. La grandeza de México, oculta en ocasiones, espera ser descubierta, pero solo puede progresar dentro de su propio contexto. Por consiguiente, los mexicanos se sentían cómodos con el sistema cuando era específicamente mexicano, con su mezcla de autoritarismo y paternalismo, de cinismo e idealismo, de conciliación y negociación. Pero si pierde su originalidad, si pierde su identidad nacional, pierde su camino. México produjo el sistema y, por consiguiente, lo puede reemplazar. Y un sistema que no sea mexicano no puede sobrevivir. Lo que sobrevivirá es México. Página 439.